Hola, hola. En esta ocasión nos encontramos para analizar el texto de Luis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Este es un texto del año 1970 y para empezar te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que la mayoría de las personas creen cosas que no son verdad? En este video vamos a intentar descubrir cómo la ideología nos manipula y nos hace ver el mundo de una manera distorsionada. Luis Althusser fue un filósofo francés, uno de los principales exponentes del estructuralismo marxista y un crítico de la corriente dominante del Partido Comunista francés. Esta obra que estamos analizando es una de las más importantes y controvertidas del pensamiento marxista del siglo XX, porque Althusser en esta obra lo que hace es analizar el concepto de ideología y su funcionamiento en la sociedad capitalista, proponiendo una crítica a la visión tradicional de la ideología como un simple reflejo de la realidad económica que planteaban Marx y Engels. Así que, para comprender la importancia de este texto, es necesario que nos situemos en este contexto de pensamiento marxista, y la idea es que podamos entender que Marx y Engels ya habían analizado la ideología y ellos habían llegado a la conclusión de que la ideología era un reflejo de las relaciones económicas de producción y la consideraban una herramienta de las clases dominantes para mantener su control sobre la sociedad. Sin embargo, Althusser va a ir más allá de esta visión y nos va a proponer una nueva teoría de la ideología en la que la ideología no es solamente un reflejo, sino que es una práctica social que interpela a los individuos como sujetos. Althusser va a hacer una crítica a la visión que tenían Marx y Engels sobre la ideología y Althusser va a decir que no es simplemente un reflejo de la base económica y que tampoco es una superestructura que no tiene efectos reales en la sociedad y muchísimo menos que sea algo que resida únicamente en la mente de los individuos. Althusser en este texto va a introducir el concepto de aparatos ideológicos de Estado, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y además nos va a hablar de la interpelación, que es el proceso por el cual la ideología interpela a los individuos y los convierte en sujetos. Y en este caso, la palabra sujeto tiene que ver con la ideología que nos constituye como sujetos, dándonos una identidad y un rol dentro de la sociedad. Esto quiere decir que para Althusser la ideología es un sistema de representaciones, o sea, de imágenes, de conceptos, de ideas que se relacionan con las condiciones materiales de existencia de una sociedad. La ideología funciona como una práctica social que interpela a los individuos y los convierte en sujetos. Esto quiere decir que nos da una identidad, nos da un lugar en la sociedad y nos dice fundamentalmente cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. Así que, en definitiva, la ideología es un campo de batalla en el que se libra la lucha por el poder y la hegemonía. Ahora que entendemos que la ideología no es algo abstracto, sino que tiene una base material, también podemos entender que se va a hacer concreta en las instituciones, en las prácticas sociales y en los discursos. Porque la ideología tiene una función social que es importantísima. Lo que va a hacer es legitimar el orden social existente y reproducir las relaciones de poder. Está estrechamente relacionada con el poder la ideología y es una herramienta que las clases dominantes utilizan para mantener su control sobre la sociedad. No es que refleja a la sociedad de una manera directa, sino que la ideología va a deformar a esa sociedad y la va a transponer
a través de una relación imaginaria que los individuos tienen con sus condiciones de existencia. Esta relación imaginaria está determinada por las relaciones de producción y las relaciones de clase que planteaban Marx y Engels. La ideología no es una simple ilusión o un engaño, sino que es una forma necesaria en la que los individuos se representan a sí mismos en cuanto a su relación con el mundo social. Pero ¿cómo es que la ideología logra todo esto? Bueno, la ideología lo que hace es legitimar su posición porque nos convence de que el orden social actual es justo, es natural y que nos beneficia a todos. Por otra parte, lo que hace es naturalizar las desigualdades porque nos va a presentar esas desigualdades como algo inevitable, que son producto de la meritocracia o de la capacidad individual, y lo que va a hacer es ocultar a las estructuras de poder que las generan. Además de esto, la ideología va a ejercer un control social en nuestro comportamiento, en nuestros valores, en nuestras creencias, nos va a limitar la disidencia y el cuestionamiento al sistema. Lo que va a hacer es que estemos de acuerdo con la ideología dominante. Y por otra parte, va a manipular nuestra conciencia. Porque la clase dominante lo que hace es utilizar la ideología para manipular la conciencia de las clases bajas, haciéndoles creer que sus intereses coinciden con los de ellos. Y esto es una locura. Bueno, siguiendo con el tema de la interpelación, en este texto Althusser nos dice que la interpelación se va a producir en dos momentos. El primer momento se llama momento de reconocimiento, y en este momento la ideología nos reconoce como individuos concretos, con un nombre, una historia y un lugar en la sociedad. Pero en el segundo momento, que se llama momento de desconocimiento, la ideología nos va a hacer desconocer que somos sujetos históricos, producto de las condiciones materiales de existencia de una sociedad. Así que, ¿cuáles van a ser los efectos de la interpelación? La interpelación tiene consecuencias sobre la subjetividad de las personas, porque nos hace aceptar las relaciones de poder existentes, aunque estas relaciones sean injustas o explotadoras. Además, nos hace naturalizar el orden social, porque nos hace creer que las cosas son como son y que no pueden ser de otra manera. Y por último, nos va a limitar nuestra libertad, porque al decirnos cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar, no nos deja hacerlo de manera libre. Para seguir con este hilo que nos está explicando cómo funciona la ideología, te voy a pedir que nos imaginemos que el Estado es como una maquinaria. Y que para funcionar, esta maquinaria necesita de dos tipos de herramientas. La primera herramienta se llama aparatos ideológicos del Estado. Y la segunda herramienta, aparatos represivos del Estado. Los aparatos ideológicos del Estado se caracterizan por no utilizar la fuerza o la violencia de manera directa. En cambio, van a operar a través de la ideología. Esto quiere decir que va a operar a través de un conjunto de ideas, de valores, de creencias que se van a difundir en la sociedad para legitimar el orden social existente y reproducir las relaciones de poder. Ejemplos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la religión. Dentro de estos, según mi parecer, los medios de comunicación son importantísimos. Gramsci decía que el que tiene el control sobre los medios de comunicación tiene el control sobre las masas. Pero también me parece que la escuela es súper importante porque dentro del sistema capitalista, a través de la educación, a través de la historia, se fue inculcando a los niños las habilidades y la ideología necesaria para ocupar un lugar determinado en esta sociedad de clases. La escuela
actúa de una manera silenciosa, pero muy efectiva, durante un periodo muy extenso de la vida, tanto de los niños como de los adultos. Porque son muchos años, muchas horas obligatorias de educación, de ideología. Así que vamos con la segunda herramienta del Estado, que son los aparatos represivos, que sí utilizan la fuerza o la violencia para controlar y reprimir a las personas que se oponen al Estado o que amenazan el orden social establecido. ¿Y cómo funcionan estos aparatos represivos del Estado? Utilizan la coerción para obligar a las personas a obedecer las leyes y normas del Estado. Pueden utilizar la violencia física para reprimir protestas, manifestaciones o cualquier tipo de disidencia social, y también imponen castigos a quienes cometen delitos o transgreden las normas del Estado. Ejemplos: la policía, el ejército, las cárceles, los tribunales. En resumen, los aparatos ideológicos de Estado utilizan la ideología para legitimar el orden social y reproducir las relaciones de poder, y los aparatos represivos del Estado utilizan la fuerza y la violencia para controlar y reprimir a quienes se oponen al Estado. Tanto los unos como los otros son importantes para que el Estado mantenga su poder y controle a la población. La ideología, lejos de ser un conjunto neutral de ideas, se convierte en una poderosa herramienta en manos de la clase dominante para mantener su poder. Es así como llegamos al final de nuestro video. Y para concluir, podemos decir que la teoría de Althusser sobre la ideología sigue siendo una herramienta valiosa para comprender cómo funcionan las sociedades y cómo las estructuras de poder se mantienen. Aunque esta teoría fue objeto de muchas críticas, el enfoque que tiene, ese enfoque materialista y estructural, influyó en numerosas disciplinas, desde la filosofía y la sociología hasta la literatura y el cine. Eso es todo por hoy. Nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.